Advertencia: este podcast no está hecho para entretenerte. Aquí no vas a encontrar monstruos caricaturescos ni historias cómodas para consumir y olvidar. Lo que vas a escuchar te va a parecer incómodo, porque no habla del crimen como espectáculo, sino del mal como parte del sistema. A partir de ahora, un asesino entre nosotros deja de contar historias del pasado y empieza a interpretar conductas del presente. Aquí no analizamos solo a quienes matan, sino a quienes funcionan mientras otros se rompen. Si buscas morbo, este no es el lugar. Pero si estás dispuesto a mirar sin anestesia, a cuestionar lo que parece normal y a entender por qué el peligro rara vez parece peligro, entonces quédate, porque después de este episodio ya no vas a mirar a las personas de la misma forma. Yo no vengo a contarte un caso, vengo a abrir una puerta. Porque cuando un hombre mata, la sociedad ya tiene el guión escrito. Lo llama monstruo, lo llama depredador, lo llama psicópata. Y listo, el miedo se acomoda en un lugar conocido. Pero cuando una mujer mata, ahí el mundo se queda sin lenguaje. Porque no solo se rompe una vida, se rompe un símbolo. Nos enseñaron, sin decirlo, que la violencia es masculina, que el daño tiene barba, que la crueldad viene con voz grave. Y entonces aparece ella, una mujer, y de pronto todo lo que creíamos entender se vuelve una pregunta. ¿Fue víctima? ¿Fue verdugo? ¿Fue ambas cosas al mismo tiempo? Aquí es donde empieza Mujeres que Matan, no como un desfile de horrores, sino como un mapa de algo que incomoda. La mente humana no tiene género cuando cruza la línea. Y te lo digo directo, con la frialdad del análisis y el fuego de la narrativa. No todas mataron por placer, pero ninguna mató por casualidad. En cada historia hay un patrón, una acumulación, una grieta, un punto de quiebre. Y lo más peligroso no es el momento del crimen. Lo más peligroso es todo lo que pasó antes, mientras nadie miraba. Porque el crimen, esto es la clave, rara vez nace como un rayo. Más bien crece como humedad en una pared, silencioso, persistente, hasta que un día la pared se cae. Esta temporada está diseñada para que escuches con oídos distintos. Uno para la historia y otro
para lo que la historia revela sobre nosotros, sobre lo que toleramos, sobre lo que normalizamos, sobre lo que empujamos a la sombra hasta que explota. Y en el episodio 1 es el umbral. Hoy voy a contarte la historia de una madre, pero no la madre de cliché, no la madre santificada, la madre tampoco de pedestal, no. Hoy voy a contarte la historia de la madre que eligió violencia. Y antes de que me juzgues, antes de que decidas si la odias o la entiendes, quiero que hagas algo. Quiero que te preguntes dónde termina la paciencia y dónde empieza el crimen. Porque hay una verdad que yo aprendí estudiando mentes criminales. Nadie se convierte en capaz de matar de la noche a la mañana. Primero se convierte en capaz de aguantar, luego en capaz de callar y luego incapaz de soportar lo insoportable. Y entonces, un día, el cuerpo hace lo que la boca nunca dijo. Este es el podcast de un asesino entre nosotros. Y en esta temporada, el asesino no siempre viene de afuera. A veces, el asesino nace dentro de la casa. La mujer antes del crimen. ¿Quién era antes de cruzar la línea? Mujeres que matan. Antes del crimen había una mujer. Antes del crimen había una mujer. No empuñaba un arma, empuñaba rutinas, despertadores tempranos, comidas a medias, silencios largos. La historia casi nunca empieza con violencia, empieza con normalidad y eso es lo que la vuelve peligrosa. Porque la normalidad siempre, cuando duele, anestesia. Ella era madre, pero no la madre del anuncio, no la de sonrisa permanente. Era una madre cansada, una mujer que aprendió a dividirse en pedazos, trabajo, casa, hijos y nada para ella. Aquí es importante detenernos un segundo, porque la criminología lo ha demostrado una y otra vez. No existe el crimen sin biografía. Cada acto violento es la última página de una historia que casi nadie quiso leer. En su historia había señales, no alarmas, señales. Cansancio crónico, aislamiento emocional, una vida reducida a resistir. Nada de eso sale en las notas rojas, pero todo eso construye terror, construye el terreno. Ella no se despertaba pensando en hoy voy a matar, se despertaba pensando en aguantar un día más. Y eso es algo que suele ignorarse. La mente no se quiebra cuando recibe el golpe más fuerte.
Se quiebra cuando recibe el mismo golpe todos los días. Aquí aparece un concepto clave. Escúchalo bien. Acumulación silenciosa. No es rabia explosiva, es desgaste, es erosión, como una gota constante cayendo sobre una piedra. La sociedad suele preguntar después, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no pidió ayuda? Pero rara vez pregunta algo más incómodo. ¿Qué sistema la dejó sola por tanto tiempo? Porque antes de que una mujer cruce la línea del crimen, casi siempre ya cruzó otras líneas invisibles. La del miedo normalizado, la del maltrato minimizado, la de la voz que ya no es escuchada. Y ojo, esto no justifica nada, pero explica mucho, explica todo. Explica por qué cuando llegué al punto de quiebre no habrá gritos, no habrá amenazas, habrá decisión. En este momento de la historia, ella todavía no es noticia, no es titular, no es expediente. Es una mujer que ya entendió algo peligroso, que nadie va a venir a rescatarla. Y cuando la mente llega a esa conclusión, empieza a reescribir las reglas. A continuación voy a mostrarte el contexto invisible, eso que no mata de inmediato, pero prepara el terreno para que, cuando llegue el día, el crimen parezca para ella la única salida. Porque el crimen no nace en la mano, nace mucho antes, en la soledad. El contexto invisible de todo lo que nadie quiso ver. Hay violencia que no deja marcas visibles y son las más peligrosas. No aparecen en fotografías, no provocan sirenas, no generan carpetas de investigación, pero educan a la mente para el encierro. A eso yo le llamo el contexto invisible. No es un evento, es un sistema. Un sistema que normaliza el daño cuando ocurre dentro de casa. Un sistema que minimiza el grito cuando viene de una mujer. Un sistema que enseña a resistir, pero a no escapar. En criminología lo sabemos, el cerebro humano se adapta a casi todo, incluso al dolor, especialmente al dolor cotidiano. Ella vivía en ese contexto, no uno de golpes constantes, no siempre, sino uno más sofisticado. Control, humillación, miedo anticipado, amenazas sin palabras. Este tipo de violencia tiene una característica clave. No permite verse como víctima. Porque no hay golpes, claro, solo hay desgaste. Y cuando una persona no reconoce que es una víctima, tampoco busca ayuda. Aquí ocurre algo que casi nunca se cuenta.
la identidad empieza a deformarse. Ella deja de pensarse como persona, empieza a pensarse como función, madre, cuidadora, amortiguador del conflicto. Y en ese rol, el enojo no está permitido. La rabia se considera ingratitud. La tristeza se llama debilidad. Así que la emoción no desaparece, se encierra. La mente, cuando no puede huir, busca otra salida. Este es un principio clave del comportamiento humano. La presión constante genera soluciones extremas. No porque la persona sea violenta, sino porque su margen de opciones se redujo a cero. Y aquí aparece una distorsión peligrosa. El pensamiento dicotómico o sigo soportando o todo termina. No hay términos medios, no hay mañana mejores, no hay ayuda externa, solo hay resistencia o ruptura. Desde fuera, el mundo sigue igual, vecinos, trabajo, escuela. Desde dentro, la mente ya está en otro lugar. Un lugar donde el miedo ya no paraliza, solo cansa. Este es el momento más peligroso de todos, no cuando hay gritos, no cuando hay llantos, sino cuando el silencio se vuelve decisión. Porque en ese momento la idea del crimen todavía no existe, pero la idea del límite ya se rompió. A continuación voy a llevarte al punto exacto del quiebre, ese instante donde algo se quiebra para siempre, no con gritos, no con amenazas, con una claridad aterradora. Porque cuando el contexto invisible hace su trabajo, el crimen ya no se siente como violencia, se siente como salida. El punto de quiebre, el instante en que la mente decide. El punto de quiebre no hace ruido, no siempre llega con un golpe, no siempre llega con un grito. A veces llega como una frase pequeña, con un gesto mínimo, con una humillación más. Eso es lo que la mayoría no entiende. El quiebre no es el hecho más violento, es el hecho final. En su caso, ese día empezó como cualquier otro, rutina, normalidad, esa falsa calma que precede a las decisiones irreversibles. Y entonces ocurrió algo que, visto desde fuera, podría parecer insignificante. Pero para una mente ya erosionada, eso fue el último mensaje. Aquí entra un principio neuropsicológico clave. El cerebro humano no colapsa por el exceso de emoción, colapsa cuando pierde la esperanza de cambio. No cuando duele, sino cuando entiende que va a doler siempre.
En ese instante la mente deja de negociar, deja de imaginar futuros, deja de pedir. Y aparece algo frío, claro, determinante. No es rabia, no es odio, es resolución. Este es el momento exacto donde el pensamiento cambia de forma. Antes, ¿cómo aguanto todo esto? Después, ¿cómo puedo terminar esto? Y cuando una mente formula esa segunda pregunta, el crimen ya no se ve como un acto violento, se ve como una solución lógica. Este es el punto donde muchas mujeres asesinas coinciden. Aunque sus historias sean distintas, el instante en que dejan de sentirse atrapadas y empiezan a sentirse capaces de decidir, capaces de cruzar la línea, capaces de encargar, capaces de cargar con la consecuencia. Porque en ese momento el castigo futuro pesa menos que el dolor presente. El punto de quiebre no es explosivo, es silencioso, íntimo, definitivo. Y cuando ocurre, ya no hay vuelta atrás. No porque no exista el arrepentimiento, sino porque la mente ya se movió a otro lugar. A continuación, voy a hablar del acto, no desde el morbo, no desde la sangre, sino desde la pregunta correcta. ¿Qué pasa dentro de una persona cuando ejecutar una decisión se vuelve más fácil que seguir viviendo como antes? Porque el crimen no comienza cuando se comete, comienza cuando la mente deja de resistirse. El acto cuando decidir es más fácil que seguir soportando. El acto no se parece a lo que imaginas. No hay gritos épicos, no hay furia desordenada, no hay furia ni enojos que se desborden, no hay caos. La mayoría de las veces hay calma. Esto es algo que la criminología ha documentado una y otra vez. Cuando el acto violento es presidido por un largo proceso interno. La emoción dominante no es la rabia, es el alivio anticipado. Ella no está fuera de control. Ella no estaba fuera de control. Estaba decidida. El cuerpo ejecuta lo que la mente ya resolvió, sin dramatismo, sin discursos internos. Aquí ocurre algo fundamental, la disociación funcional. La persona no se ve a sí misma como agresora. Se ve como ejecutora de un final inevitable. Por eso el recuerdo del acto suele ser fragmentado, no porque quiera olvidarlo, sino porque la mente se protegió desconectándose. El tiempo se distorsiona, los detalles se vuelven borrosos, las sensaciones físicas dominan sobre las emocionales. No hay aceleración,
no hay satisfacción, hay una sensación peligrosa, un silencio interno. Para muchas mujeres asesinas, mujeres que matan, ese silencio es nuevo y por primera vez en años no duele. Ese es el momento más inquietante de todos, no el acto en sí, sino la paz que lo acompaña. Porque el cerebro interpreta eso como confirmación. Era necesario. Aquí es donde el observador externo se equivoca. Piensa que el crimen liberó a la persona. No, lo que hizo fue cerrar una puerta. Después del acto ya no hay negociación interna, ya no hay regreso al antes, solo queda enfrentar las consecuencias. Y en ese momento, no durante el crimen, cuando aparece la verdadera carga emocional. A continuación, voy a entrar al perfil criminológico. Voy a desmontar la idea de la madre monstruo y explicar el tipo de agresor o agresora, porque entender el perfil no es justificar, es evitar repetir la historia. Perfil criminológico, ¿quién es y quién no es esta mujer? Aquí es donde muchos se equivocan, porque cuando una madre mata, la narrativa emocional, social, corre más rápido que el análisis. Se habla de monstruo, de locura, de maldad pura, pero el perfil criminológico dice otra cosa. Esta mujer no es una psicópata, no presenta rasgos clásicos de placer por el daño, ni ausencia estructural de empatía, ni conducta depredadora previa. Tampoco es una asesina serial. No hay patrón repetitivo, no hay ritual, no hay búsqueda de control sobre múltiples víctimas. Entonces, ¿qué es? Es lo que en criminología llamamos una agresora situacional extrema. Una persona que no construyó su identidad alrededor de la violencia, pero que la utilizó como un recurso final. Este tipo de perfil tiene características muy claras. Historial prolongado de estrés crónico, victimización previa normalizada, ausencia de redes de apoyo, percepción de encierro psicológico y algo crucial, no se percibe a sí misma como peligrosa. Aquí entra un concepto clave del acervo criminológico, el punto de no retorno psicológico. Una vez que la persona confirma que es capaz de matar, la autoimagen cambia para siempre. No porque quiera repetirlo, sino porque la frontera interna desapareció. Esto explica algo que desconcierta a muchos: la aparente frialdad posterior. No es una falta de emoción, es agotamiento emocional total. La mente ya gastó todo en sobrevivir. No queda energía para el drama. Aquí es importante
desmontar otro mito peligroso. Entender no es justificar. El análisis criminológico no absuelve, contextualiza. Porque si reducimos estos casos a mujer mala, a madre monstruo, a mujeres que matan, perdemos la oportunidad de ver las señales previas, de intervenir antes, de evitar que la historia se repita con otro nombre. Este perfil no grita, no amenaza, no busca atención. Resiste hasta que ya no puede. Y cuando el sistema solo reacciona después del crimen, no estamos ante una falla individual, estamos ante una falla colectiva. A continuación, voy a plantear el dilema más incómodo de todos, no legal, no psicológico, moral. Porque después de entender el perfil, la pregunta ya no es quién era ella, la pregunta es qué hicimos o dejamos de hacer antes de que todo estallara. Aquí es donde la historia deja de ser de ella y empieza a ser nuestra. Porque después de escuchar todo esto, después de entender el contexto, el quiebre, el perfil, ya no es tan fácil juzgar sin matices. Y eso incomoda, porque la sociedad necesita villanos claros, negro o blanco, inocente o culpable. Pero la mente humana rara vez funciona de esa manera. Aquí nace el dilema. Si una mujer vive durante años bajo un daño constante, si su identidad se erosiona, si no hay red, no hay escucha, no hay salida visible, ¿en qué momento deja de ser solo víctima? ¿Y en qué momento se convierte en responsable absoluta? Porque el crimen ocurrió y eso no se borra. Pero ignorar todo lo anterior también es una forma de violencia. Este dilema no busca absolver, busca algo más difícil, asumir responsabilidad colectiva, responsabilidad de los sistemas que no escuchan, de las instituciones que llegan tarde, de los discursos que romantizan el aguante, de las preguntas que solo aparecen cuando ya hay un cadáver. Y aquí te lanzo la pregunta central de esta temporada, no para que la respondas en voz alta, sino para que te persiga. ¿Castigamos el acto o también deberíamos juzgar el silencio que lo hizo posible? Porque si solo castigamos el final, seguimos produciendo los mismos comienzos. Este es el dilema de mujeres que matan. Entender sin justificar, condenar sin simplificar y aceptar que el mal no siempre viene de fuera. Ahora voy a cerrar con respuestas. Voy a cerrar con una advertencia, porque las historias como esta no son excepciones, son señales, y quien no aprende a leerlas está condenado a repetirlas. Hay crímenes que no terminan cuando se apagan las sirenas, porque algunos asesinatos no solo quitan una vida, rompen una ilusión. La ilusión de que el mal siempre es ajeno. La ilusión de que la violencia llega de fuera. La ilusión de que
si hacemos lo correcto, nada así puede ocurrir, al menos cerca de ti. Pero esta historia, como muchas otras, nos obliga a mirar de frente una verdad. El crimen no siempre irrumpe, a veces se gesta en silencio, en una casa, en una rutina, en una vida donde nadie pregunta demasiado. Cuando una madre mata, no solo se rompe una ley, se rompe un símbolo, y al romperse ese símbolo, nos deja sin refugio moral. Porque ya no podemos decir, yo nunca sería capaz. La pregunta cambia, empieza a ser, ¿cuánto tendría que aguantar yo para dejar de ser quien soy? Este episodio no busca respuestas fáciles, busca memoria. Memoria de las señales ignoradas, de los silencios normalizados, de las vidas empujadas al límite mientras miramos hacia otro lado. Porque si algo nos enseña la criminología y la historia, es que los crímenes más perturbadores no nacen de la nada. Nacen donde el dolor se volvió cotidiano y la ayuda nunca llegó. Mujeres que matan no es una temporada sobre monstruos, es una temporada sobre fracturas. Fracturas personales, sociales, morales. Y cada episodio será una advertencia. Si seguimos mirando el crimen solo cuando explota, seguimos ignorando todo lo que lo hizo posible. Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez y este es el podcast de Un asesino entre nosotros. Y recuerda esta frase, porque va a acompañarnos toda la temporada. El crimen no siempre llega gritando, a veces vive con nosotros durante años. Antes de irte, déjame decirte algo. Lo que acabas de escuchar no es una excepción. Es solo la primera grieta. Y en el siguiente episodio voy a llevarte a un territorio aún más incómodo, más perturbador. No a una madre, no a una víctima solitaria. Una relación. Una historia donde el amor, el control y la violencia se confunden hasta volverse indistinguibles. El episodio 2 se titula La pareja que se convirtió en verdugo. Una mujer que no mata sola. Una relación donde el crimen no ocurre de golpe, sino que se construye entre miradas, pactos y silencios compartidos. Ahí vamos a hablar de algo que casi nadie se atreve a decir, cómo el vínculo puede convertirse en arma y cómo el nosotros puede diluir por completo la responsabilidad individual. Si este episodio te incomodó, el siguiente te va a obligar a tomar postura. Y si no quieres perdértelo, haz algo ahora mismo. Suscríbete a Un asesino entre nosotros. Porque este no es el podcast para escuchar de fondo. Es un podcast para quien se atreve a mirar donde otros bajan la mirada. Aquí no seguimos modas, seguimos preguntas. Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez. Y recuerda esto,
El crimen no siempre llega gritando. A veces duerme al lado de quien decide amarte.